Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero, quien nos acompaña en la acción educativa de la Comunidad Nacional del Conocimiento en Nutrición y Alimentación Saludable, con la temática titulada Sesión 11, Brucelosis y Alimentación. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Mireya Delgadillo Sánchez. Ella es nutricionista, dietista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en alimentación y nutrición en énfasis en planeación, administración y evaluación de programas de la Pontificia Universidad Javeriana, posgrado en producción de alimentos y tecnología de cereales, diplomada en riesgos biológicos y planeación educativa. Doctora Mireya, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Paola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta charla tan interesante sobre la brucelosis y la alimentación. Estamos dando cumplimiento a nuestra ruta del conocimiento y ya estamos acercándonos al final del año. Entonces, pues creo que estas dos últimas charlas van a ser muy importantes para que prevengamos riesgos en nuestra salud y tenemos que cuidarnos porque pues llegó el mes en el que comemos de todo. Así que es muy importante que nos cuidemos. Así es que para dar inicio, vamos a hacer una evaluación inicial y, perdón por la redundancia tan redundante, los dejo con Paola y continuaremos con nuestra charla una vez hayan terminado la evaluación inicial. Bienvenidos. Muchas gracias, doctora. Así es. Vamos a dar inicio con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. La brucelosis es una infección causada por un virus o por una bacteria. A, por un virus. B, por una bacteria. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que conozcan el resultado de las respuestas. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, por un virus, 11%. B, por una bacteria, 89%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. ¿La leche y los productos derivados son los causantes de la brucelosis? A, verdadero, B, falso. 15 segundos a nuestros asistentes para que seleccionen la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero, 79%, B, falso, 21%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. La brucelosis puede producirse por el consumo de A, leche y productos derivados de la cabra y ovejas. B, leche y derivados de la leche de vaca. C, productos lácteos sin pasteurizar. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Mientras conocemos los resultados de esta tercera y última pregunta, le recordamos a nuestros asistentes que si tienen alguna pregunta lo pueden realizar a lo largo del evento y nuestra experta les dará la respuesta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta.
A. Leche y productos derivados de la cabra y ovejas, 13%. B. Leche y derivados de la leche de vaca, 23%. C. Productos lácteos sin pasteurizar, 65%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestra experta, la doctora Mireya. Gracias, Paola, muy querida. Bueno, vamos a dar inicio entonces a este tema tan interesante, recordándoles que comer es una necesidad y hacerlo de forma inteligente es un arte. Esto nunca se nos tiene que olvidar porque es nuestro lema de esta comunidad tan importante. Bueno, entonces vamos a ver que nuestro objetivo general es informar qué es la brucelosis, sus medios de contagio, el diagnóstico y tratamiento y asimismo cómo podemos prevenirla. Esto es muy importante porque la brucelosis, seguramente no estamos escuchando permanentemente acerca de la brucelosis, pero sí escuchamos de personas que de pronto están con una fiebre, les baja, les sube, les baja, les sube. Esto es una fiebre importante que tenemos que estudiar y saber si está causada por una de estas bacterias. Vamos a definir qué es la brucelosis, cuáles son sus medios de contagio, cómo se debe prevenir, cómo se diagnostica y cómo se trata. Estos van a ser nuestros 4 momentos importantes en el transcurso de esta charla. Para dar inicio, entonces, la brucelosis, pónganle mucho cuidado, es una infección bacteriana que se transmite de los animales a las personas. También es conocida como la fiebre de Malta o fiebre ondulante. Lo más común es que las personas se infecten al comer productos lácteos crudos o sin pasteurizar. Para aquellos que contestaron la evaluación, ténganlo muy presente. Cuando consumimos productos sin pasteurizar, podemos correr el riesgo de contaminarnos con esta bacteria. Algunas veces las bacterias que causan la brucelosis se propagan por el aire o por el contacto directo con animales infectados. Entonces, tengan muy presente qué es la brucelosis. Las causas de la brucelosis. Los seres humanos pueden contagiarse accidentalmente de esta bacteria, especialmente de la especie Brucella melitensis, cuyos hospedadores son las cabras y las ovejas, y raras veces de la Brucella suis, que hospeda ganado porcino, o Brucella abortus, que afecta al bovino. Entonces, esto lo tenemos que tener muy presente. No quiere decir que ustedes se tengan que volver expertos en identificar bacterias, ni expertos en este tipo de patologías, porque ustedes no tienen la obligación de hacerlo, pero sí tienen la obligación de prevenir y de consumir los alimentos adecuadamente. Entonces, estas bacterias son bastante agresivas y son dañinas al ser humano. Nos las transmiten las vacas, las ovejas, las cabras, y es muy importante que esto lo tengamos presente. Hay una que es la Brucella abortus, que le causa aborto a la vaca. Entonces, ¿cómo será de agresivo? Así es que hay que tener muchísimo cuidado con esto. ¿Por qué? Porque nosotros nunca estamos prevenidos contra esto y se ve muchísimo en el campo. En el campo, ¿por qué? Porque allí no les importa tomarse la leche de la cabra recién ordeñada, de la oveja recién ordeñada o de la vaca recién ordeñada a la boca. Y esto es un medio de contagio bastante alto y bastante agresivo. ¿Por qué? Porque no se ha pasteurizado la leche. Y si no estamos cumpliendo con las normas de aseo, de higiene, de manipulación, entonces vamos a tener ese problema gravísimo. Por eso es que ustedes tienen que darse cuenta que todo es una cadena y que todo entra en esta cadena. Desde el momento en que se están produciendo los alimentos hasta el momento en que llegan al consumidor final. Es muy importante que esto lo tengamos presente. En este caso, desde el momento en que se está ordeñando la vaca, ¿en qué condiciones estamos ordeñando la vaca? Está completamente limpia, las vasijas, los recipientes donde estamos almacenando la leche están limpios, los animales están enfermos o están sanos. Todo este tipo de características, todo este tipo de requisitos debemos cumplirlos. ¿Por qué? Para prevenir enfermedades infecciosas y para prevenir este tipo de contagio por una bacteria que nos puede hacer muchísimo daño.
Esta transmisión de la brucelosis puede producirse por contacto directo con los animales infectados, siendo más frecuente en el ámbito rural y ganadero. Otra forma de contagio es a través de la ingesta de leche o queso no pasteurizado o carne poco procesada de cabras u ovejas infectadas. Somos muy dados, y esto es algo que lo tenemos dentro de nuestros hábitos y costumbres, de comernos el queso recién preparado en la hoja. Es delicioso, claro que es delicioso, pero tenemos que ver cuál es el origen de este queso, si está elaborado con las estrictas normas de higiene, porque acuérdense ustedes que la pasteurización es sumamente importante y esto es un proceso que se debe cumplir con todos los productos lácteos, es muy importante. Y el procesamiento de las carnes también lo hemos estudiado aquí y debemos saber que se debe hacer dentro de las más estrictas normas de higiene y de sanidad. Es muy importante desde el punto de vista de la salud del animal y desde el punto de vista de la salud del manipulador de los alimentos. Entonces esto también lo debemos tener muy, muy presente. Los signos y los síntomas que vamos a encontrar a través de esta contaminación puede ser fiebre, artralgias, o sea, dolor en las articulaciones, mialgias, o sea, dolor en los músculos. Acuérdense ustedes que todo lo que tiene que ver con mio quiere decir músculo y artral quiere decir articulaciones. Diaforesis de predominio nocturno o relacionado con la fiebre. La diaforesis, acuérdense ustedes que es una sudoración excesiva. Y malestar general. Además, se puede presentar anorexia, pérdida de peso, dolor abdominal, vómito, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta. Entonces, miren ustedes la cantidad de síntomas y de signos que pueden aparecer una vez que estemos contagiados con esta bacteria. Los hallazgos al examen físico son de dolor a la movilización de articulaciones, o sea, uno va al médico y le va a doler todo, ahí sí como dicen hasta el pelo, hepatomegalia, o sea que van a tener el hígado aumentado, esplenomegalia también quiere decir que van a tener el vaso aumentado, linfadenopatías quiere decir que van a aparecer ganglios a través del sistema linfático y muy posiblemente un brotecito que se llama el rash cutáneo que se puede presentar y esto evidencia localizada en órganos específicos o sistemas dada por presencia de abscesos o supuración. Esto puede afectar hasta la tiroides. Muchas glándulas de nuestro organismo se pueden ver afectadas. Entonces es muy importante que esto lo tengamos presente. Cuando hay unos signos de alerta, unos síntomas presentes, inmediatamente hay que acudir a un profesional de la salud médico. No vamos a ir a donde los teguas, no vamos a ir donde los yerbateros sin hacer mala propaganda a ellos. No estamos quitándoles su valor, su conocimiento, pero sí es muy importante que en este momento acudamos a un profesional médico especialista en este tipo de patologías. Entonces es muy importante que lo tengamos presente. La brucelosis, aquí la vemos, la vaquita, pues pobrecita, linda, nos da leche, perfecto, pero si no la estamos procesando como se debe procesar, vamos a tener este tipo de contagio y es sumamente delicado. Las manifestaciones focales, o sea, que tiene que específicamente se encuentran en determinado sitio de nuestro organismo. Entonces aquí esto hace un tiempo hicieron esta investigación en el 2010, se tienen reportes de que afecta el sistema osteoarticular entre un 20 y un 85%. ¿Esto qué quiere decir? Sacroileitis uni o bilateral, o sea, a los dos lados del sacro, artritis periféricas, espondilitis o abscesos epidurales. Esto es gravísimo porque nos puede afectar la columna vertebral, nos puede llegar hasta el cerebro. Genitourinarias, entonces entre un 2% y un 20%, y la manifestación más frecuente es la orquiepididimitis, que es un problema que les aparece a los señores.
que se puede asociar con un absceso testicular. En el sistema nervioso central también podemos llegar a presentar meningitis aguda o meningoencefalitis, aunque también se han descrito abscesos, encefalitis, mielitis, trombosis de senos venosos e hidrocefalia. ¿Esto qué quiere decir? Que crece la cabeza, que se nos puede presentar trombosis en los miembros y en las venas, y entonces va a afectar miembros superiores o miembros inferiores dependiendo de la localización que tenga la bacteria y donde se haya producido la afectación. Entonces, estos son términos que se los quería mostrar para que ustedes se den cuenta de la importancia que tiene el prevenir este tipo de bacterias, este tipo de contaminación. No para que ustedes se vuelvan médicos, ni más faltaba, ni profesionales de la salud, ni más faltaba, es simplemente informativo. Pero acuérdense que es grave. Puede tener afectaciones cardíacas en un 2%, afectación hepática de la vesícula y del vaso, afectación de la glándula tiroides y producir abortos. Generalmente este tipo de bacteria no ataca a las mujeres, pero se puede dar el caso y entonces una mujer embarazada que se contagie con esta bacteria puede llegar a tener un aborto. Entonces ustedes se dan cuenta de la importancia que esto representa. ¿Cómo podemos prevenir la brucelosis? Entonces, es prevenible. Todas las enfermedades son prevenibles si nosotros somos conscientes de la importancia de la higiene, del aseo, de la manipulación y de todo lo que hemos venido estudiando a través de este año en nuestros cursos. Cómo debemos manipular los alimentos, cómo debemos verificar que estamos consumiendo alimentos de óptima calidad, cómo debemos verificar lo que dicen las etiquetas, cómo debemos verificar si están los productos lácteos pasteurizados o no están pasteurizados, cómo debemos trabajar en nuestras cocinas, cómo debemos prevenir si estamos con un contagio, cómo debemos utilizar los elementos de protección personal, por ejemplo. Todo este tipo de situaciones son prevenibles y son tratables. Entonces es muy importante que sigamos creando conciencia de lo que nosotros estamos haciendo, de cómo nos estamos alimentando y cómo vamos a tener una nutrición saludable a través de nuestra vida, cómo vamos a enseñar a nuestros hijos, a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros amigos, porque es obligación nuestra que cuando aprendemos algo, lo compartamos. No nos debemos quedar con el conocimiento para nosotros, debemos compartirlo y debemos actuar. Es muy importante. Si nosotros tenemos, por ejemplo, contacto con las personas que ordeñan la leche cuando vamos al campo y nos ofrecen que vamos a tomar leche recién ordeñada, pues entonces tenemos que tener cuidado de si la persona está con las manos muy limpias y está utilizando unos guantes para realizar este procedimiento. Si el recipiente donde están depositando la leche está completamente limpio, si la vaca que están ordeñando no está cursando con una infección, una mastitis, por ejemplo, entonces todo este tipo de cosas es importante que las tengamos en cuenta. Las vacas, las cabras, las ovejas nos pueden dar productos deliciosos porque ahora la leche de cabra y los productos hechos a base de la leche de cabra están a la orden del día. Entonces tenemos los cortados, por ejemplo, en la región de Santander se acostumbra muchísimo consumir este tipo de productos y también aquí en la región cundiboyacense, donde ya estamos criando vacas y criando ovejas y las estamos utilizando para la alimentación humana. Entonces es muy importante que seamos prevenidos. No quiere decir que no podamos tener la experiencia de consumir un vaso de leche recién ordeñado, pero sí tenemos la responsabilidad de saber si ese animal no está enfermo y si la persona que nos está ofreciendo el vaso de leche no está contagiado o está cumpliendo con todos los procesos de higiene y de manipulación. Respecto de la brucelosis humana en la población en general, consumir alimentos que sigan controles sanitarios, evitando el consumo de leche y derivados o de carne que no tengan el control adecuado. Porque si hay una oveja, una cabra o una vaca
que está infectada con esta bacteria, el producto final, que es la carne, cuando la llevan al matadero, pues también va a estar contaminado. Así que, perdón, debemos tener muchísimo cuidado con esto. El consumo de leche y sus derivados debería ser siempre de fuentes donde la leche ha sido pasteurizada. Ustedes ven aquí, esto es un proceso que se lleva a temperaturas muy altas, luego a temperaturas muy bajas, luego a temperaturas muy altas, luego a temperaturas muy bajas, y este es el proceso de la pasteurización. Hoy en día, con un incremento del consumo de derivados de la leche cruda, debemos asegurar que la fuente de ese alimento esté certificada y siga todos los procedimientos veterinarios y sanitarios para asegurar que proviene de fuentes no infectadas. Todos estos procesos deben estar controlados y están reglamentados además por el INVIMA y por todas las entidades que tienen que ver con la sanidad en los alimentos. Así es que ustedes saben que hay normas específicas para esto, pero nosotros estamos en una comunidad donde nuestra responsabilidad es tener una nutrición y una alimentación saludable, que compremos alimentos que están completamente bien procesados, que están completamente bien registrados y certificados para evitarnos complicaciones de salud. Hay que tener muy presente que los ganaderos, los veterinarios y el personal de los mataderos deben usar prendas adecuadas de protección, como guantes que cubran todo el antebrazo, las botas altas de goma, los monos que llaman, los mandiles y las mascarillas. Aquí pues este señor está simplemente haciendo una revisión del listado, pero sí es muy importante que los médicos veterinarios y todos los técnicos y los tecnólogos que intervienen en los procesos de producción láctea estén muy protegidos también, porque pueden correr el riesgo de contagiarse. Si hay un animal enfermo, puede haber un contagio de todos los animales, de todo el hato o de todas las vacas, de todas las cabras, de todas las ovejas, y después vamos a tener problemas graves. Deben ser de materiales desechables o que sean fáciles de limpiar o desinfectar. Generalmente los veterinarios, ustedes ven que tienen unos delantales muy grandes que los cubre casi todos, o a veces un completo vestido, y generalmente son impermeables para poderlos lavar y mantenerlos aseados. Además, todos estos profesionales deberán observar rigurosamente las normas de aseo e higiene personal que están descritas en las normas. Es muy importante, esto es muy importante, que no seamos irresponsables, porque a veces también tenemos esta producción clandestina de carnes y las ventas clandestinas de carnes que pueden llegar a contagiarnos. Entonces es muy importante que estemos nosotros alerta para todo este tipo de procedimientos. La Organización Mundial de la Salud señala que hay ciertos factores que explican en parte que la brucelosis siga constituyendo un peligro para la salud pública, y entre ellos se encuentran la expansión de las industrias animales y de la urbanización y la falta de medidas higiénicas en la cría de animales y en la manipulación de alimentos. Por eso hemos traído este tema a esta comunidad, porque la manipulación de alimentos es sumamente importante y no es responsabilidad solamente de los restaurantes o de los hoteles o de las industrias alimenticias o de las tiendas que expiden alimentos. Es responsabilidad de todos, porque nosotros somos los primeros que consumimos los alimentos desde el momento en que nos levantamos hasta el momento en que nos acostamos. Recuerden ustedes que desayuno, si tomamos nueves, almuerzo, si tomamos onces, y si cenamos, comida. Y a veces, inclusive, mucha gente toma algo antes de acostarse, y muchísimo se ve en los adultos mayores, por ejemplo, que tienen un hábito, y es un hábito muy arraigado en la población cundiboyacense, es que se toman un vaso de leche con un bocadillo o con algo de azúcar. Entonces es muy importante que esa leche que consumen los adultos sea de buena calidad, esté certificada, esté registrada y que tenga todas las licencias del INVIMA. Sumamente importante. ¿Cómo se trata la brucelosis?
Ya vimos la sintomatología que esto produce y ahora les voy a mostrar otras cosas. Primero debe establecerse el diagnóstico sin ningún género de duda, o sea, no hay que meterle duda a esto y tenemos que acudir al médico. No debemos acudir a ninguna otra persona, al médico. Para ello se emplean pruebas serológicas, PCR y cultivos de sangre, en ocasiones de líquido cefalorraquídeo o de la médula ósea, como estamos viendo aquí. El tratamiento de la brucelosis consiste en la administración de una combinación de antibióticos para evitar la aparición de recidivas, o sea, de que vuelva a empezar otra vez la enfermedad por resistencia bacteriana a los antibióticos. Y aquí esto es algo muy importante. Somos muy dados a que si nos da una gripa, nos vamos para la farmacia y allí nos formulan un antibiótico. Y resulta que las gripas no se tratan con antibióticos, a no ser que ya sea una complicación respiratoria muy grave. Pero las gripas no se deben tratar con antibióticos. Y entonces ustedes van a una farmacia y muchísimas farmacias, desafortunadamente, le recomiendan a la persona que mire, le tengo un matrimonio buenísimo y ese matrimonio es un antihistamínico, un antibiótico y un analgésico y resulta que esos matrimonios no funcionan. Esos matrimonios son disfuncionales. Definitivamente nosotros no debemos ir a que nos formulen en una farmacia. ¿Por qué? A no ser que sea un médico y que usted se haya analizado, que tenga un diagnóstico de algún tipo de infección respiratoria o de algún tipo de infección gastrointestinal o algún tipo de infección que aparezca en su organismo como consecuencia de una gripa. Pero una gripa nunca se debe tratar con antibióticos, sino con líquidos, muchos líquidos. Hay que esperar que se cumpla el proceso. De pronto un analgésico si le está doliendo la cabeza o un antipirético si tiene alguna fiebre. Si hay fiebre, es posible que haya algún tipo de infección. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Acudir al médico. No acudir a las farmacias ni acudir a los vecinos de que me diga que me tomo, porque somos tan dados a formular que terminamos embarrándola y consumiendo antibióticos que después nos pueden volver resistentes a los antibióticos. Entonces, se nos llega a presentar una patología de estas delicada, como una brucelosis, por ejemplo, nos formulan un antibiótico y resulta que el antibiótico no me está funcionando y vuelve la recidiva. Entonces, por favor, seamos conscientes de esto. No solamente se trata de que comamos sano, que comamos saludable, sino que también seamos sanos con nuestros procedimientos, que hagamos las cosas bien hechas, que acudamos a las personas que conocen del tema y no a cualquier persona que me va a formular un antibiótico porque a mí me funcionó, entonces a la vecina también le tiene que funcionar. No, somos muy dados a esto, pero hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. El tratamiento debe prolongarse en el tiempo y especialmente el seguimiento serológico, o sea, los exámenes de sangre, aunque el paciente parezca completamente curado, puesto que el riesgo de recaídas o de que la enfermedad se vuelva crónica es muy alto. Hay una posibilidad de que si usted sufre de una brucelosis y no hubo un buen tratamiento, puede volverse crónico y de un 5 a un 15% puede volver a aparecer, especialmente en las infecciones por la Brucella melitensis, como se las mostré al inicio de la charla. Es muy importante, entonces, que tengamos muy presente cómo se diagnostica la enfermedad, cuáles son los signos, cuáles son los síntomas, cómo se trata y cómo debo seguirme cuidando. Las pruebas de serología, les quería mostrar esto para que ustedes sepan de qué estoy hablando cuando les estoy diciendo las pruebas de serología de anticuerpos. Buscan anticuerpos específicos en su sangre. ¿Eso qué quiere decir? Las proteínas, los anticuerpos son proteínas que su sistema inmunitario produce para protegerlo de enfermedades. Esas son las llamadas defensas al combatir sustancias extrañas. Estas sustancias suelen ser patógenos, o sea, son gérmenes que causan enfermedades como los virus y las bacterias. Entonces el organismo reacciona y si tenemos un buen sistema inmunitario, vamos a reaccionar y entonces por eso se producen los síntomas, los signos e inmediatamente debemos acudir al profesional de la salud que es el encargado de diagnosticar y de tratar.
Las pruebas de PCR, acuérdense ustedes que durante la pandemia nos hicieron pruebas a la lata, son consideradas el mejor y más eficaz método para identificar muchas enfermedades infecciosas como el COVID-19 y el virus del papiloma humano, dado que a menudo diagnostican enfermedades antes de que comiencen los síntomas. Las pruebas PCR cumplen un papel muy importante en la prevención de la propagación de enfermedades. Así que a la primera alerta, al primer signo que yo pueda presentar, inmediatamente tengo que acudir al médico para que me ordenen un diagnóstico y que se hagan las pruebas pertinentes para establecer un diagnóstico de si tengo o no tengo brucelosis. ¿Tenemos alguna pregunta en el momento, Paola? No, señora, no tenemos preguntas. Ok, perfecto. Bueno, entonces, la endocarditis, que también vimos que es uno de los signos que se pueden, síntomas que se pueden presentar y alteraciones que se pueden presentar en nuestro organismo, es una inflamación del revestimiento interno de las cavidades y las válvulas del corazón, que puede poner en riesgo la vida. Cuando nosotros no acudimos inmediatamente que se presenten los primeros signos o síntomas, vamos a correr riesgos altísimos y hasta nuestro corazón se puede ver afectado. Por lo general se debe a una infección y las bacterias, los hongos u otros gérmenes ingresan al torrente sanguíneo y se adhieren a las zonas dañadas del corazón. Entonces es muy importante que esto lo tengamos presente. Hemos visto a través de este año los hongos, las bacterias, los virus, cómo nos podemos contagiar con los alimentos mal procesados, mal manipulados, mal producidos, mal transportados, mal almacenados, y cómo los vectores, como los roedores, los insectos, pueden llegar también a contaminar un alimento. Entonces, no son los roedores los que nos transmitan la brucelosis, pero sí nos pueden transmitir otro tipo de enfermedades que también pueden afectar, llegar a afectar el corazón. Entonces, por eso es que es importante que ustedes tengan presente estos términos para que sepan la importancia de la prevención. Por último, se recomiendan periodos de reposo, especialmente durante los episodios febriles. Esto es para el tratamiento de la brucelosis. También se emplean analgésicos cuando el dolor articular, muscular o las cefaleas son intensas, o sea, el dolor de cabeza es muy terrible, o nos duelen los músculos y definitivamente no tengo ni siquiera ganas de moverme. Entonces se recomienda reposo. Y esto, pues, el médico será el responsable de decir está incapacitado o no está incapacitado. Una vez diagnosticado, una vez vistos los síntomas, entonces vamos a ver cuál es ese tratamiento. Si el diagnóstico y el tratamiento se llevan a cabo correctamente, el pronóstico es bueno y la mortalidad es inferior al 1%. O sea, no se muere tanta gente de la brucelosis. Sí se han tratado y se han diagnosticado bien y se ha cumplido con el tratamiento. Porque muchas veces nos formulan un antibiótico por 10 días y resulta que nos lo tomamos 3 días porque llegó el amigo, la amiga y nos dijo vámonos de rumba y hasta ahí nos llegó el tratamiento con el antibiótico. Y entonces ahí es donde viene otra vez el proceso y vuelve la enfermedad, se reactiva el proceso, nuevamente hay que formular y ya nos estamos volviendo resistentes a los antibióticos. Entonces, todo este tipo de cositas son importantes tenerlas presentes. Ustedes dirán, pero qué señora tan trágica. No, no es trágico. Esto se ve y se ve con frecuencia. Así es que hay que tener con muchísimo cuidado los tratamientos con antibióticos. Deben ser muy responsables y los debemos asumir a sí mismos. En el caso de formas localizadas como la neurobrucelosis, o sea que se hayan localizado en el sistema nervioso, o la espondilitis, o sea en la columna vertebral, o en el corazón, es posible que queden secuelas e incluso pueda ser necesaria algún tipo de cirugía, especialmente en el corazón. ¿Por qué? Porque en el endocardio, o sea, dentro del corazón, vamos a tener alguna complicación. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos presente. Estas infecciones se pueden localizar en determinados órganos y pueden hacernos muchísimo daño. Esto lo puse aquí porque es muy importante que ustedes lo tengan presente. Esta información en ningún momento
reemplaza la consulta o diagnóstico de un profesional médico. Ustedes deben ser responsables, todos debemos ser responsables y acudir al médico. No acudamos a ninguna otra persona que de pronto le puede decir, ah, no, eso es una brucelosis, venga, yo le digo cómo se la trata, tómese esta hierbita, tómese esta agüita, úntese esta cosa. Todo este tipo de situaciones hay que controlarlas y tenemos que cambiar ese chip de que somos autoformuladores y entonces nosotros mismos nos vamos a curar. No, tenemos que acudir al médico. Por eso esta información en ningún momento reemplaza la consulta o diagnóstico de un profesional médico. Ténganlo siempre muy presente. Debemos tener en cuenta, y aquí vuelve otra vez, la imagen de la pasteurización. Todos los productos lácteos de origen vacuno, caprino u ovino se deben consumir pasteurizados y con el cumplimiento de todas las normas sanitarias. Si se presentan síntomas como los que acabamos de describir aquí y han tenido contacto con productos o animales que se sospechen infectados, se debe acudir inmediatamente al médico. Este tipo de infecciones son muy delicadas, no se presentan todos los días, no se presentan tanto en las ciudades como en el campo, pero sí debemos ser muy, muy cuidadosos de consumir este tipo de alimentos que sospechemos que pueden estar contaminados. Cuando vamos al campo, tengamos cuidado del quesito de hoja que nos compramos, de la cuajadita que nos compramos, que es una delicia, y pues nada más rico que tomarse una agua de panela con cuajada o con queso recién hecho y almojábana. Eso es una delicia y nadie lo puede cambiar, pero debemos ser responsables en su consumo, porque es muy importante que cuidemos nuestra salud. Somos los únicos responsables de nuestra propia salud, nadie más. Entonces, si nosotros cumplimos con todas las normas sanitarias, con todos los procedimientos, desde el momento en que se produce el alimento hasta el momento en que llega al consumidor final, no vamos a tener problemas de salud. Debemos estudiar que sí existe una relación entre su alimentación diaria y el cuidado de su salud. Así es que es muy importante que debamos estar enterados de todos los aspectos que se relacionan con el consumo de alimentos inocuos. Acuérdense que tuvimos una charla donde además de yo recordarles cada vez que hablo con ustedes de que la alimentación debe ser completa y que completa se refiere a que debe tener todos los grupos de alimentos que tenemos, o sea, proteínas, vitaminas, carbohidratos, grasas, minerales, fibra y agua, o sea que debe ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada. También debe ser inocua, y eso se los he venido recordando permanentemente. Debe ser inocua, y inocuidad se refiere a la contaminación y al riesgo que nos puede producir un alimento para nuestra salud. No solamente tiene que ser un alimento contaminado. Por ejemplo, si nos dedicamos a consumir una cantidad de alimentos que están siendo adicionados de químicos, de preservantes, de sustancias que estimulan la palatividad, o sea, el gusto por los alimentos, esto también puede llegar a causarnos daño en nuestro organismo. No quiere decir que los alimentos ultraprocesados no sean inocuos, pero sí nos pueden llegar a causar daño. Entonces también es bien importante que esto lo tengamos presente. A veces encontramos unos alimentos que dicen hechos a base de leche y resulta que estos hechos a base de leche no tienen un registro, no tienen un contenido exacto y posiblemente son productos químicos que se asemejen a la leche, porque así como hemos visto que ya estamos produciendo alimentos en 3D, entonces que pueden parecer un pedazo de carne y resulta que no son carne, y todo este tipo de sustancias químicas nos pueden llegar a hacer muchísimo daño. Entonces, nuestros hábitos alimentarios debemos cuidarlos, somos los únicos responsables, y que nuestra alimentación siempre contenga alimentos lo más natural posible, bien lavados, bien procesados, que los productos lácteos que consumimos, que sí los consumimos, sean pasteurizados, llámese de vaca, de cabra, de oveja, que son las que se están utilizando
para el consumo humano en la actualidad. Esto es una responsabilidad nuestra y enseñémoslo, propendamos porque todo el mundo aprenda a comer saludable. Es importantísimo. Ahora está de moda todo y ustedes están llenos de información en las redes de alimentación saludable, de la dieta del huevo, de la dieta de las hierbas, de la dieta del arroz, de la dieta de los lácteos, de la dieta, o de los alimentos que te van a quitar la inflamación, los alimentos que te van a mejorar la digestión, los alimentos que te van a quitar el estreñimiento. Por favor, volvamos a las cosas naturales, pero cuidémonos de la contaminación. Esto es muy importante. No hagamos tanto caso de todo lo que nos dicen en las redes porque es un bombardeo que nos está llegando permanentemente y que a veces nosotros, con el afán de bajar de peso o con el afán de subir de peso o con el afán de que la piel se me vuelva diferente o que el pelo o que las uñas, todo esto lo estamos haciendo a veces irresponsablemente. Entonces, acudamos a los profesionales idóneos. En el caso de una infección como esta, de tipo bacteriano, como la brucelosis, inmediatamente hay que acudir al médico. En el caso de que empiece una persona que ha tomado productos lácteos no pasteurizados y que empiece con temperaturas elevadas, después baja, después sube, después baja, esta es la fiebre ondulante de Malta y se llama así porque se descubrió en Malta con el consumo de la leche de cabra y por eso se llama la fiebre ondulante de Malta y allí se producía muchísima brucelosis. Así es que hay que tener muchísimo cuidado con estos procesos. ¿Tenemos preguntas, Paola? No, señora, no tenemos ninguna pregunta. Eso me preocupa. O estamos entendiendo todo o no estamos entendiendo nada. La brucelosis, entonces recordemos que es una infección bacteriana que puede traer consecuencias muy graves para el ser humano si no se trata a tiempo. Ya lo hemos visto aquí, ya les mostré qué consecuencias puede traer, qué órganos puede afectar y cómo se puede presentar, cómo se pueden presentar los signos, los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces es muy importante que esto lo tengamos presente. La brucelosis es una enfermedad bacteriana causada, recordémoslo siempre, por el consumo de alimentos contaminados por esta bacteria o por contacto directo de productos animales infectados. También podemos estar en un hato, por ejemplo, tenemos el contacto con la vaca que está infectada y de pronto estamos allí y esta generalmente se presenta más en los veterinarios y en las personas encargadas de la producción desde su punto de origen. Entonces los veterinarios corren un riesgo alto de contagiarse de este tipo de bacterias cuando están participando en la producción de estos alimentos. Recuerden también que hay diferentes tipos de brucelosis que son transmitidas por el ganado, principalmente el ovino, el caprino y el bovino, o sea, las ovejas, las cabras y las vacas, por lo que es extremadamente importante que todos los lácteos y sus derivados sean pasteurizados y cumplan con todas las normas de buenas prácticas de manufactura, sanitarias e higiene alimentaria. Las hemos visto a través de todo el año, hemos visto las buenas prácticas de manufactura, las prácticas sanitarias e higiene alimentaria. Tenemos una bibliografía interesante sobre este tipo de temas, la Organización Mundial de la Salud, la Clínica de Mayo, que se dedica a hacer investigaciones muy importantes, y aquí ustedes encuentran absolutamente toda la norma en la biblioteca del Ministerio de Salud, y aquí encontramos también todo lo que tiene que ver con la brucelosis desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, la pueden consultar con la bibliografía, nos pueden dejar sus comentarios aquí y acuérdense ustedes que es muy importante la prevención. Y la prevención empieza desde lavarnos las manos. Acuérdense ustedes muy bien que para la manipulación de alimentos, muy importante, el lavado de manos permanente, que lo aprendimos desde la pandemia, porque antes seguramente nos lavábamos las manos. Cuando salíamos de la casa por la mañana, cuando de pronto estábamos en la oficina después del almuerzo,
después de la comida seguramente para acostarnos, pero en la pandemia aprendimos que las manos que transmiten muchos virus, muchas bacterias pueden ser transmitidas por las manos si están contaminadas y si no tenemos un aseo adecuado de manos. En las uñas, acuérdense ustedes que en el lecho ungueal se pueden llevar muchísimos virus, muchísimas bacterias con todo ese mugrecito que se va acumulando y que muchas veces ni siquiera nos percatamos de que tenemos las uñas sucias. Entonces es muy importante. En nuestros fluidos, entonces, si yo estoy enfermo, también tengo que tener tapabocas en todas las personas que procesan alimentos y esto es muy importante que lo tengamos siempre muy presente. La prevención entra por casa. La prevención es importantísima. El contagio de bacterias y de virus es nuestra responsabilidad si no estamos cumpliendo con los requisitos de higiene y de producción de alimentos. El almacenamiento, no solamente el almacenamiento desde el punto de vista industrial a grandes cadenas, no. El almacenamiento de alimentos en nuestras casas, el tener los alimentos bien guardados, bien aseados, las leches también bien protegidas, los huevos también hay que guardarlos muy bien. Entonces, todo este tipo de cosas se las estoy recordando porque ya estamos casi que terminando nuestro año y es importante que recordemos estas cositas. Que en el fin de año tengamos paseos, perfecto. Que si nos vamos al campo y nos vamos a tomar una leche recién ordeñada, tengamos mucho cuidado con estas cosas. Que si vamos por la carretera y encontramos la venta de queso de cabra, los cortados de cabra, la leche de cabra, nos invitan a visitar el sitio donde se está produciendo la leche, tengamos cuidado porque podemos llegar a contagiarnos de una fiebre ondulante. Se nos puede producir una brucelosis. Es muy importante que esto lo tengamos muy presente. Bueno, vamos a hacer una evaluación final y si hay algunas preguntas, con muchísimo gusto las vamos a resolver. Paola, el auditorio es todo tuyo. Listo, sí señora, sí tenemos dos preguntas. Una nos la realiza la señora Gloria Esperanza Chávez. Dice, ¿qué animales adicionales a las vacas pueden tener brucelosis y se transmiten también por carnes? ¿Y qué, perdón? Y se transmiten también por carnes. Bueno, pues es que existe un riesgo muy alto con los animales y, por ejemplo, los porcinos también de pronto, si están contagiados, si por ejemplo hay una cría de ganado, de porcinos, de vacunos, de lanar, de caprinos, entonces todo esto puede llegar a ser una contaminación. Entonces esto es muy importante que lo tengamos presente. Puede haber una contaminación inclusive de hombre a hombre, de persona a persona, porque si yo estoy infectada y no estoy controlada porque de pronto no he presentado algún síntoma todavía o algún signo, puedo llegar a contagiar a mi compañero o a mi familiar. Entonces también otro tipo de animales que estén en contacto con animales infectados, caballos, yeguas, todo este tipo de animales que lleguen a contagiarse pueden llegar a transmitirnos esta brucelosis. Listo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, la realiza Ana Dalit Mojica. Buenos días, somos una empresa de ventas de equipos de audio. La pregunta es, ¿la señora de servicios generales debe tener examen de manipulación de alimentos? Bueno, pues de equipos de audio, la señora de producción de servicios generales nos está produciendo alimentos, nos está produciendo el café, creo yo. Debe de pronto servir unas galletas o de pronto el día que se celebra el cumpleaños de algún miembro de esta comunidad laboral está partiendo la torta. O sea, todo este tipo de cosas hay que verlas porque si ustedes son una empresa de equipos, pues generalmente no hay procesamiento de alimentos. Sin embargo, la persona que manipule alimentos sí debe tener muchísimo cuidado con el lavado de manos, con la utilización de sus elementos de protección personal y con los utensilios que se lleguen a utilizar para preparar los alimentos o para servirlos. Entonces, en la cafetería debe existir un orden, un aseo, una higiene, una desinfección de todos los mesones,
de los vasos, de los pocillos, de toda la vajilla que se esté utilizando, de los cuchillos o de los tenedores, de los cubiertos que se estén utilizando. El piso debe estar completamente limpio y sí es muy importante que la persona que hace el aseo y que está en servicios generales cumpla con los requisitos de orden, de higiene, de aseo, de saneamiento, porque es muy importante. En todas las empresas generalmente se presenta una manipulación de alimentos en cuanto al servicio del cafecito, de la tortica, o de pronto nosotros mismos llevamos a la nevera de la oficina la comida, después la calentamos en el microondas, dejamos la loza allí, la señora de servicios generales de pronto nos hace el favor de lavarla. Entonces sí es muy importante que tengamos en cuenta todos estos procesos de higiene y de prevención, porque si nosotros estamos llevando bien estos procesos, pues entonces todas las personas vamos a estar prevenidas y no vamos a tener ese riesgo de contagiarnos de enfermedades, no solamente por la brucelosis, por muchos virus, y acuérdense ustedes que les he contado de muchísimas bacterias, de muchísimos virus, de hongos, de fermentos que se pueden llegar a presentar en el procesamiento de alimentos, en el recalentamiento de los alimentos. Entonces sí es muy importante que si la señora tiene acceso a alimentos, cumpla con su lavado de manos, con su utilización de elementos de protección personal, que los pisos estén limpios, que tenga un calzado adecuado, que su uniforme esté impecable, que no haya riesgo de contaminación. Listo, Doc, muchas gracias. En el momento no tenemos más preguntas, entonces vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Perfecto. Primera pregunta. ¿La brucelosis es una infección causada por un virus o por una bacteria? A, por un virus. B, por una bacteria. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, por un virus, 7%. B, por una bacteria, 93%. Doctora Mireya, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Bueno, pues el 7% que está diciendo que es un virus, por favor, recuerde que es una bacteria que se llama brucelosis, brucela. Entonces es muy importante que lo tengamos presente. Es una bacteria que causa una infección delicada en nuestro organismo. El 93% muy correcto. Los del 7% de pronto no estaban poniendo atención. Ojo con eso. Listo, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿La leche y los productos derivados son los causantes de la brucelosis? A, verdadero. B, falso. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero, 75%, B, falso, 25%. ¿Cómo nos fue con esta segunda pregunta, doctora Mireya? Perdón que estaba muteada. No es que la leche y sus derivados, ya sea de cabra, ya sea de vaca, nos esté produciendo la brucelosis. No, acuérdense ustedes que la producen los alimentos, y vamos con la segunda pregunta, con la otra pregunta, por favor. No es verdad que la leche y sus derivados nos estén produciendo la brucelosis, para que después no vayamos a decir que solamente la leche y sus derivados. ¿Me muestras otra la pregunta? Porque creo que tengo allí una cosita que comentarles. Por favor. ¿La leche y los productos derivados son los causantes de la brucelosis? No. ¿La leche y los productos derivados son los causantes de la brucelosis? Pónganle cuidado bien a esta pregunta. ¿La leche y los productos derivados son los causantes de la brucelosis? No. Son la leche y los productos derivados los que causan la brucelosis cuando no están procesados. Entonces, aquí es invertida la pregunta.
El falso es el 75%, el 75% no, el 100% es falso. No toda la leche y ni todos los productos derivados son los causantes de la brucelosis. ¿Ok? Tengamos presente esto, porque la siguiente pregunta nos va a decir qué es lo que pasa. Listo, muchas gracias por tu retroalimentación. Tercera y última pregunta. La brucelosis puede producirse por el consumo de A, leche y productos derivados de la cabra y ovejas. B, leche y derivados de la leche de vaca. C, productos lácteos sin pasteurizar. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Mientras conocemos los resultados de esta tercera y última pregunta, doctora Mireya, por favor, ¿nos recuerdas la fecha y la hora de nuestra próxima acción educativa? Claro, el 25 de noviembre a las 11 de la mañana los espero para que hagamos la despedida de fin de año. Entonces, a las 11 de la mañana vamos a tener un tema también interesantísimo sobre el botulismo y la alimentación. Muchas gracias, doctora. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, leche y productos derivados de la cabra y ovejas, 6%. B, leche y derivados de la leche de vaca, 4%. C, productos lácteos sin pasteurizar, 90%. Doctora, esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue? Bueno, fíjense ustedes que el 90% de los asistentes a esta charla estaba muy atento porque no es la leche y sus derivados, llámese leche de vaca o leche de cabra, no es la leche y sus derivados los que nos están produciendo la brucelosis, es la leche y sus derivados sin pasteurizar, sin que hayan cumplido con ese proceso que se debe cumplir con todos los productos lácteos. Debemos cumplir con esos productos y comprar esos productos que nos garantizan que tienen un sello de calidad que nos está diciendo que están pasteurizados, entonces que no corremos el riesgo de contagio. O sea que ese 90% muy juiciosos estuvieron atentos, el 6 y el 4% no estuvieron muy atentos, así es que por favor párenle bolas a esto porque es muy importante que siempre compremos productos lácteos pasteurizados, que son los que nos van a prevenir la brucelosis o la fiebre ondulante de Malta. Así es que por favor tengan muy presente esto. Nos veremos el 25 de noviembre para despedir el año y que tengan una linda semana. Feliz día para todos. Muchas gracias por estar presentes. Doctora Mireya, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias, Paola. Listo, mi doc. En esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos nuestros habitantes del departamento del Cesar a participar de nuestro Congreso Técnico de Promoción y Prevención Cesar Más Positiva 2024, que vamos a llevar a cabo este 1 de noviembre y cerramos el 2 de noviembre con Familias Seguras. Están cordialmente invitados a que nos acompañen a esta acción educativa. Recuerden, escaneando el código QR que aparece en pantalla pueden realizar la inscripción. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa, y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de los congresos que hemos realizado. Que tengan un excelente día. Siempre será un honor estar en estos espacios que como técnicos siempre nos enriquecen.
Muchas de las charlas han sido supremamente fructíferas y nos traen conceptos nuevos y nos da un enfoque diferente de la seguridad y salud en el trabajo. Este espacio me ha ayudado a reconocer algunas falencias en temas de equidad de género que tenemos a nivel institucional, y gracias a la ponencia puedo llevarme toda esta actualización jurídica y poder empezar a hacer programas dentro de nuestra institución. Al trabajador no solo evitar el accidente de trabajo en la enfermedad laboral, sino mejorar la calidad de vida, y al empresario mostrarle que la inversión en la prevención es rentable para la empresa. La compañía ha venido un camino de innovación en todo el tema tecnológico. Hoy estamos muy atentos y muy de la mano de las nuevas tecnologías, en todo el tema de realidad virtual, en todo lo que es el tema de inteligencia artificial. Las conferencias todas son supremamente importantes, tienen actualidad normativa, tienen el tema de la alegría, de la felicidad, del comportamiento humano. Es indudable que aporta mucho al comportamiento que debemos asumir como organización, como personas, como trabajadores. Queremos agradecer a la Universidad de Antioquia, a la Sociedad Colombiana en Medicina del Trabajo, la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiente, a todas esas instituciones que han venido, que se han convocado y que han dado todo ese soporte institucional para el éxito de este evento Antioquia Más Positiva. Colombia, potencia de la vida.